de los canarios desconoce la gran cantidad de cachalotes que nadan bajo nuestras aguas. Por eso la organización ecologista World Wildlife Fund, en colaboración con la con la Sociedad de Conservación de los Cetáceos en Canarias y también con la Obra Social de Caja Madrid, han puesto en marcha la primera fase de un proyecto precisamente para conservar el cachalote que vive en aguas de Canarias. El cachalote es el más grande de todos los cetáceos con dientes y está presente en las aguas de Canarias. Según los expertos, este animal es, a pesar de su grandeza, casi un desconocido y está considerado una especie vulnerable. De hecho, aún no se tiene información exacta sobre el tamaño real de su población, su estado de conservación o ciertos aspectos de su vida. Para ello, se ha puesto en marcha la primera fase de un programa de protección de especies amenazadas con el objetivo de trabajar sobre la conservación de los cachalotes mediante la investigación de su presencia en el archipiélago canario. El proyecto también investigará las principales amenazas que sufre esta especie. El 81% de los casos de mortalidad de los últimos 20 años presentaban señales de haber sido arrollados por embarcaciones de tipo fast ferries, un motivo por el que la investigación se ha centrado en analizar su conducta y su forma de vida para conocer su ámbito de actuación y evitar la colisión con estas embarcaciones, además de realizar un completo programa de actividades dirigidos a sensibilizar a la población canaria sobre este asunto. Vamos a hablar más de este impresionante cetáceo. Lo vamos a hacer con Vidal Martín, que es presidente de la Sociedad de Estudio de los Cetáceos del Archipiélago en Canarias. Muy buenos días, señor Martín. Gracias por acompañarnos esta mañana. Hablamos hace un momentito de esas jornadas que se celebraron hace una semana para dar a conocer a la gente, a los ciudadanos de la gran población de cachalotes que viven en aguas canarias y de las que no sabemos nada, salvo cuando desgraciadamente tenemos que comentar que han salido a las superficies, pero la mayoría de los casos pues ya muertos, ¿no? Sí, bueno, las jornadas eran una presentación del proyecto que está realizando WWF en colaboración con la Sociedad para el Estudio de los Cetáceos en el Archipiélago Canario y que está subvencionado, financiado por la Obra Social de Caja Madrid. El proyecto pretende pues conservar el cachalote en Canarias, porque esta especie, que forma parte de las 30 especies de cetáceos, de ballenas y delfines que podemos encontrar en Canarias, tiene el problema de que bueno, es arrollada con bastante frecuencia por las embarcaciones de alta velocidad. Y lo que pretendemos es conocer un poco más sobre la biología de esta especie en Canarias, ver las zonas de distribución, para tratar de evitar en la medida de lo posible pues, estas muertes, ¿no? Porque evidentemente, usted cuando habla de embarcaciones de alta velocidad se refiere a la de transporte de pasajeros y también las embarcaciones particulares. Me refiero sobre todo a las embarcaciones tipo ferry, bueno, y otro tipo de embarcaciones de mercantes en la actualidad. Que, bueno, los barcos cada vez son más grandes y más rápidos, y esto entra en conflicto con la conservación de estas especies. Pongo el ejemplo, por ejemplo, de lo que pasa en la costa este de los Estados Unidos, donde hay una población de 300 ballenas francas y no se recupera esa población por la mortalidad ocasionada por el tráfico marítimo en la zona, ¿no? Como evidentemente en un archipiélago como Canarias, pues el tráfico marítimo es claro, primordial, es vital. Lo que hay que hacer es ese proyecto en el que ustedes trabajan, que es ver por dónde se mueven los cachalotes para que no entren en conflicto con el trayecto que se trazan las navieras, ¿no? Precisamente ese es el objetivo principal, ¿no? Hacer compatible el transporte interinsular, que es fundamental para Canarias, con la conservación de esta especie. ¿Cómo se censa cuántos cachalotes hay, por dónde nadan? Bueno, a nosotros nos parece muy difícil, imaginamos que a ustedes no tanto, porque conocen cómo se hace. ¿Podría resumirnos cómo se determina cuántos cachalotes hay y por dónde nadan? Pues realmente los cetáceos son un objeto de estudio muy complicado, y los cachalotes en particular, porque son animales que realizan inmersiones profundas, que están hasta 45 minutos en inmersión, y por eso resulta muy difícil detectarlos visualmente. Nosotros empleamos una metodología que emplea unos hidrófonos, que son unos micrófonos submarinos, que captan las señales acústicas que producen estos animales cuando se están desplazando, y gracias a eso podemos localizarlos y podemos de alguna manera saber el número de animales que hay en una zona concreta, ¿no? Lo que pretendemos es, sobre todo en el canal que separa Tenerife de Gran Canaria, que es una zona de tráfico marítimo intenso y es donde se dan las colisiones con mayor frecuencia, pues conocer a qué zonas son críticas por la distribución y también de los cachalotes y por el tráfico marítimo, ¿no? Para intentar, bueno, pues luego hablar con las compañías navieras y ver la posibilidad pues de reducir la velocidad, de desviar un poco las rutas.
No sabemos todavía qué soluciones se pueden dar a este problema, porque primero hace falta pues, un poco de investigación científica para conocer estos datos que le comentaba, ¿no? Saber si las poblaciones son residentes, si no son residentes, si se mueven. Precisamente eso le iba a preguntar, que no sabemos si estos animales viven en grupos, si viven de forma aislada, si a lo mejor hay un grupo por un lado, otro por otro, que a lo mejor ya eso dificultaría pues, ponerse de acuerdo, por ejemplo, con las navieras, porque si están por todos sitios, pues sería más complejo, pero si van por unos cauces determinados, pues a lo mejor sí sería más fácil, ¿no? Bueno, los cachalotes son grandes predadores y por ese motivo están en zonas donde hay abundancia de alimento. Esto pues, es una ventaja porque pues, podemos saber que hay determinadas zonas que utilizan con frecuencia. Es verdad que estos animales también se mueven mucho. Recientemente hemos comparado nuestro catálogo de cachalotes de Canarias, sobre todo de las islas orientales, de Lanzarote y Fuerteventura, con los de Azores, y hemos visto animales que se han movido entre Azores y Canarias, ¿no? Incluso hay un animal que la primera vez que lo vieron en Azores fue en el año 88, ¿no? Y lo vimos hace pues 3 semanas en Lanzarote, ¿no? O sea, se ve que hay movimiento. El mismo, vamos, lo tienen localizado. Sí, lo tenemos localizado precisamente por la fotoidentificación. Nosotros sacamos fotografías de la aleta caudal cuando se van a realizar una inmersión, y gracias a esa fotografía pues los tenemos identificados, y así podemos hacer un seguimiento a largo plazo, saber cuántos animales en el grupo, la estructura social, incluso el tamaño de la población en determinadas zonas, ¿no? No sé si el cachalote que vive en Canarias tiene algún tipo de característica que lo diferencie de otras de su especie en algún otro punto del mundo, o es igual que el resto. Porque cuando usted se refiere al cachalote canario, claro, solo por curiosidad. El cachalote, o como le llamamos aquí en Canarias, el chacalote. Chacalote, sí. Entonces, tengo una embarcación que se llama chacalote precisamente por eso. Pues son básicamente grupos de hembras con crías. Son los cachalotes, pues, forman grupos de hasta 12 animales con una estructura familiar, o sea, todos los animales están relacionados, son tías, abuelas, y los machos cuando son maduros sexualmente, pues se segregan del grupo y se va a las aguas más septentrionales para formar grupos de reproductores de 4 o 5 animales que luego bajan a las zonas meridionales. Pero las que están suelen estar en la superficie, claro, son hembras, decía usted, y crías. Lo que encontramos en Canarias con más frecuencia son grupos familiares o matrilineales, que le llamamos, de hembras con crías. ¿Y se pueden observar desde una embarcación? No me refiero a las de transporte de pasajeros que quizás los espanten, pero desde un barco, desde un barquito, ¿se puede llegar a ver un cachalote o no? Es relativamente frecuente. En las zonas donde hay abundancia de cachalotes, como en Canarias, pues no es difícil observarlos. Y aparte, los cachalotes son animales que han evolucionado la mayor parte de su historia biológica evolutiva sin tráfico marítimo, y las crías se sienten atraídas por las embarcaciones, y eso es un problema añadido. Muchas de las colisiones que han ocurrido en Canarias, o los animales que aparecen muertos en las costas, son hembras, madres con su cría, ¿no? Que han muerto simultáneamente, ¿no? ¿Dónde se va a realizar este estudio? ¿Hay alguna zona concreta donde se vaya a iniciar? Sí, hay 2 zonas concretas. Una es el canal que separa Tenerife de Gran Canaria, precisamente como comentaba antes, porque sobre todo en las aguas de Tenerife, en las costas de Candelaria, El Socorro, pues aparecen muchos animales muertos, muchos cachalotes muertos que suponemos que han muerto a 5 o 6 millas de la costa, ¿no? Y la otra zona es Lanzarote y Fuerteventura, la costa oriental de Lanzarote y Fuerteventura, que también es un área de alta diversidad de cetáceos, ¿no? Son unos animales magníficos, porque usted los conoce bien. Hay que cuidarlos, pero la gente no apenas sabe de ellos, lo decíamos casi al principio de esta entrevista. ¿Por qué ese desconocimiento? ¿Por qué damos la espalda al mar cuando somos unas islas que vivimos pues, precisamente en medio del mar? Pues precisamente usted lo ha dicho, o sea, los canarios hemos vivido tradicionalmente de espaldas al mar. Y eso está detrás de este desconocimiento que tenemos sobre nuestro medio marino. Tenemos una de las zonas marinas más privilegiadas de todo el planeta, con sus características singulares, y tenemos que conservarlas porque evidentemente hace falta, ¿no? Pues señor Martín Vidal Martín, que es secretario presidente de la Sociedad para el Estudio de Cetáceos de toda Canarias, mucha suerte con ese proyecto, que se logre pues, determinar qué población hay, por dónde van, para que se eviten todas estas muertes tan lamentables de estos animales que surcan nuestras aguas. Gracias. Muchas gracias.